Hola, hoy me gustaría hablar acerca de un tema que me parece que es muy importante porque no solo se relaciona con el texto literario, sino con todo tipo de textos. Y este tema es el de la cohesión y la coherencia. Seguramente muchas veces escucharon hablar de estas propiedades, ¿no? Un texto tiene que ser coherente y cohesivo. Que sea coherente podemos imaginar fácilmente de qué se trata, pero que sea cohesivo quizá no. Y voy a tratar de explicarlo de manera sencilla. La cohesión de un texto es una propiedad que justamente provoca que el texto sea un texto y no un agrupamiento de oraciones sin mayor criterio. La cohesión es lo que permite que las distintas partes del texto se interrelacionen. Y esto se da por la utilización de ciertos mecanismos. Entre estos mecanismos voy a mencionar los más importantes. Tenemos la referencia, tenemos la elipsis, tenemos la conexión. Vamos a entrar de manera bastante breve en cada uno de ellos. Con relación a la referencia, existen ciertos ítems que tienen la propiedad de la referencia, es decir, que en vez de poder ser interpretados por sí mismos, necesitan otro elemento para su interpretación. Por ejemplo, los artículos definidos e indefinidos, los pronombres personales, posesivos, demostrativos y algunos adverbios de lugar y tiempo. Por ejemplo, si yo digo, María va a ir al cine, ella irá allí. En este caso estoy tomando ella, que es un pronombre referido a María, y allí se refiere al cine, es un adverbio de lugar. Es decir, en el texto yo no vuelvo a mencionar los elementos que mencioné primero, sino que los sustituyo por otros. En este caso, pronombre, adverbio. Eso hace que haya una ligación entre estas dos oraciones que yo puedo presentar independientemente, pero que claramente están aludiendo a lo mismo. En ese caso, cuando el pronombre se refiere a algo que ya fue mencionado antes, en este caso el ella se refiere a María, a quien ya nombré, hablamos de una referencia anafórica. Si yo voy a utilizar un pronombre con relación a algo que viene, lo vio, punto. A Juan lo vio. Ese Juan y ese lo también están relacionados, pero yo primero voy a dar la referencia y luego va a aparecer el sujeto al que menciono, que es Juan, y ahí hablamos de referencia catafórica, cuando el elemento al que aludimos está luego, no antes, como el caso de la referencia anafórica. Eso es brevemente lo que consideramos como elemento importante en nuestros textos, que tiene que ver con la referencia y es lo que hace justamente que exista esta cohesión. También tenemos como mecanismo la elipsis. Cuando se habla de elipsis, no se quiere significar cualquier instancia en que haya alguna información no explícita, sino aquellos casos en los que hay una sustitución por cero. El elemento elidado conserva identidad referencial con el que sustituye. Por lo tanto, siempre que hay elipsis hay un vacío que debe llenarse, una información que debe ser recuperada dentro del texto. La elipsis puede ser de dos tipos. Puede ser una elipsis nominal, cuando yo estoy, evitando repetir, es un nombre o una frase nominal. Por ejemplo, yo puedo decir, está disponible en varios colores, no en azul. O sea, no en color azul, pero ahí hay una elipsis de la palabra color. Y también hay una posibilidad de que el elemento que uno va a omitir sea un verbo. Por ejemplo, ¿quién puede abrir el candado? Juan puede. ¿Qué es lo que puede abrir el candado? Pero yo no voy a repetir abrir el candado. Entonces ahí hablamos de un caso de un elemento elidido que tiene que ver con lo verbal. Entonces hablamos justamente de digamos, la elipsis verbal. Tenemos elipsis nominal, elipsis verbal. Y el otro elemento que quiero marcar, porque me parece que es también muy importante en cuanto a esto que tiene que ver justamente con que un texto sea cohesivo, y es la utilización de los conectores. Los conectores son elementos
que no son cohesivos en sí mismos, sino que nos van a marcar una relación entre las distintas partes del texto. Los elementos que entran en juego en la conexión son cohesivos en función de sus significados específicos, que presuponen la existencia de otros componentes en el texto. Los conectores ponen en relación las distintas partes del texto y esas relaciones adquieren diferentes significados según sea el conector que estamos usando. Hay conectores aditivos, hay conectores que marcan una relación de causa-consecuencia, hay otros que marcan oposición, y les voy a dar algunos ejemplos de conectores y lo van a ver fácilmente. Entonces, sin embargo, y además, encima de que, etcétera, etcétera. Hay muchísimos conectores y los vamos a ir utilizando en el texto para marcar de qué manera se relacionan sus distintas partes. Bueno, entonces haciendo un raconto, lo que hemos mencionado es el elemento de la elipsis, el elemento de la referencia y el elemento de la conexión como los principales que marcan lo que sería la propiedad de la cohesión desde el punto de vista gramatical. Luego hay otra forma de cohesión en los textos que es la cohesión léxica. Esa también vamos a verla en un futuro video porque es muy interesante, pero bueno, me parecía importante comenzar hablando de gramática, que es algo que si bien a veces nos resulta muy atractivo, sí es importante conocer para producir buenos textos. Si les gustó el video, por supuesto, les recomiendo suscribirse al canal y acompañarme con sus comentarios. Los espero siempre en paovicenci.com.